Pues aquí estamos de vuelta y como siempre antes de comenzar hacen falta unas aclaraciones. La primera, por si no estáis al tanto de la pestaña comunidad, es que el video se ha retrasado tanto por el tema de que me robaron el celular, y la segunda, que guarda más relación con el video, es que únicamente consideraré villanos de series que haya visto y recuerde para este top, puesto que no podría decir mucho un personaje que no conozco. Y por último, si hay un villano que crees que debería de estar aquí y no aparece, siéntete libre de dejarlo en los comentarios o hacer tu propia lista allí si así te apetece. Ahora, sin más que decir, comencemos con el video. Bien, para esta instancia lo que haremos será un top e iremos escalando hasta llegar al peor villano del anime. Cabe destacar que en lo que me centraré para clasificarlos serán tres cosas. La primera la lógica, la segunda los objetivos y por último su desarrollo en la trama. Ya habiendo aclarado esto, podemos proseguir con el listado. Para comenzar con la lista, considero que Cars es algo rescatable en comparación de los otros, puesto que la razón principal de que aquí se encuentre es que como villano realmente no destaca mucho en nada y no llega realmente al espectador como si lo hizo un villano secundario en su arco que era Wamo. Aún así, este personaje se mantiene en todo momento fiel a su objetivo de obtener la piedra, no como los otros hombres del pilar que anteponían su orgullo. Esto se ve al no ponerle un anillo a Joseph y al engañar a Lisa con tal de obtener la piedra. Así que, en síntesis, su objetivo siempre estuvo presente en sus acciones, el cual era volverse la forma de vida definitiva, aunque es algo que carece de profundidad, puesto que en ningún momento se plantea qué viene después de eso. Sumado a esto, no tiene un desarrollo en la trama como si lo tiene Wamo, y esa junto al objetivo que tiene es la razón por la que aquí se encuentra. A partir de aquí, realmente tuve problemas para ponerlos en una posición u otra, pues considero que más o menos se encuentran en el mismo nivel o lo que hay que decir sobre ellos es realmente muy similar. Aún así, si puse a Karish aquí es porque es del que más se nos muestra su pasado y tiene algunos giros interesantes. Con respecto a la lógica de acciones que lleva a cabo el personaje, simplemente es decente, aunque en muchos casos todo se torna tan confuso que cuesta entender lo que realmente está sucediendo. Y cabe decir que su objetivo, al menos en mi impresión personal, no fue bien introducido, puesto que nunca queda muy claro y parece que en ciertos momentos cambia o pierde lógica. Pues, si este era acabar con los de su especie, no hacía falta enseñarles a invocar dolls, y si este era acabar con los shinigamis, lo mejor era no dividirse en el último momento. Con respecto a su desarrollo, me parece que no fue bien ejecutado, pues podrían haber indagado más en ciertos aspectos como las dudas que le generaban lo que hacía, o cosas por el estilo. Esto nos deja con un desarrollo bastante deficiente o básico, porque realmente no hay un desarrollo como tal, simplemente es él yendo de un punto a otro, pero simplemente para concretar su objetivo. Entonces podríamos decir en síntesis que su desarrollo es el suficiente para que tome decisiones que le lleven a su objetivo final, mas no se detiene a profundizar en el personaje en sí. Con este personaje me encuentro en dilema, pues al ser tan rápido todo lo que se hace en Brotherhood, creo que algunas cosas resultan por terminar siendo muy básicas, y con este, que es el villano final de la trama, creo que no se tuvo el cuidado suficiente, por lo que al final resulta decepcionante, ya que no llega a mostrar todo su potencial y es derrotado con cierta facilidad. Y sí, este es el personaje que se encuentra detrás de todo, enviando a los homúnculos que creó para que cumplan ciertas tareas, lo que le da cierto aire de misterio. Sin embargo, al decidir crearlos con ciertas emociones que buscaba desechar como la codicia, peca de ingenuo y hace que las acciones que lleva a cabo no sean las más lógicas, como dejar vivo al padre de los hermanos Elric como una piedra filosofal cuando podría ser una amenaza en el futuro, e incluso, luego de ser traicionado por una de sus creaciones, en lugar de acabar con ella, le da otra oportunidad. ¿Para qué? Para ser traicionado nuevamente. Si se encuentra aquí y no más arriba es porque su objetivo me parece algo rescatable, pues resulta interesante y la ejecución del mismo fue realmente muy bien calculada, al punto en que sin la intervención de los demás personajes, entre comillas, buenos, terminaría por concretarse de forma exitosa. Por otra parte, el desarrollo de este personaje, a pesar de haber vivido tanto tiempo, no parece ser mucho, pues fue engañado 2 veces por la misma persona y jamás tuvo en cuenta posibles interferencias a sus planes. Así que, en sí, es cuestionable si realmente tuvo un desarrollo en cualquier momento, pues en ninguna parte muestra tener o hacer uso de su experiencia que técnicamente debería de ser mucha. Tuve mis dudas de si poner este personaje o no, porque a mí en sí no me desagrada tanto y su estética así como el ambiente de su arco me gusta.
Más, quitándole todo eso, este personaje realmente es muy discreto y mal usado. Primero, en cuanto a la lógica de sus acciones, cabe decir que no es mucha, pues sus intenciones eran, entre comillas, crear una utopía, al menos según lo que nos dicen sus soldados. Sin embargo, eso no se sabe si es un deseo como tal de Poseidón o uno de los deseos de Julián Solo, que sí mostró tener bastante intervención al por él supuestamente secuestrar a Atena porque quería hacerle cosas extrañas. Y también podría ser perfectamente algo que Canon quería hacer, simplemente para vengarse de los demás, porque sí, eso de la inundación y salvar a personas randoms, pues como que se contradice un poco, ¿no? También algo negativo es que a diferencia de Hades, Poseidón realmente parece muy poca cosa, sin mostrar en ningún momento sus verdaderas intenciones o un poder que sea digno de un dios. Sin mencionar que el hecho de que realmente Julián Solo tiene bastante intervención en lo que respecta a Poseidón, puesto que la mayoría de cosas surgen a partir de la voluntad de su recipiente y no del dios como tal, como el encerrar a Atena en una torre, haciéndose enemigo de su séquito de adoradores. Por otro lado, su objetivo parece demasiado plano al punto en que es como una copia del objetivo de Saga o el Patriarca, pero llevado de una peor forma. Y al final las muertes que causa con el diluvio parecen contradecir que luego busque salvar a los humanos en la saga de Hades, enviando las armaduras de oro a los caballeros de bronce. Hecho que realmente no estoy muy seguro de si es canónico, pero yo solo me voy a basar en lo que viene el anime. Esto hace que realmente sean cuestionables sus intenciones, y en conclusión su desarrollo es prácticamente inexistente. Julián Solo es un pésimo recipiente y todo lo que hace con el poder de Poseidón es perder el tiempo y buscar llevarse una tipa. Luego, del dios solo se dice que ¡wow! Está despertando, aún no ha mostrado todo su poder, de forma constante hasta que es sellado con el poder del amor, y bueno, se acabó el dios del mar con eso. Así que en síntesis, es un pésimo villano, quizás más por culpa de cómo fue llevado, pues en mi opinión hubiera quedado mucho mejor si se le hubieran dado los rasgos de Abel de la película de los Caballeros del Zodiaco, que, a pesar de ser un villano de película, le superan prácticamente todo. Siempre me ha parecido un villano interesante. No obstante, la fórmula que se usa con el mismo es la típica de cualquier villano de caricatura, lo cual puedo decir luego de ver más de 10 veces el anime completo, además de que siempre todo es obra de él. Es decir, que si pasa algo malo, entonces es culpa de Naraku. Y sí, la mayoría de las veces estaba involucrado, pero en cierto punto llegaban a aburrir con eso porque literalmente los diálogos eran muy similares. Aún así, por lo demás, la personalidad astuta, cobarde y misteriosa del personaje en sí está bien, cumple un rol decente, pero cuando profundizamos en sus objetivos y lógica es cuando comienza a flaquear. Puesto que este ser formado a partir de un bandido y varios monstruos en sí quería dos cosas. La primera, ni bien es creado, era tener a Kikyo y luego quería ser, igual que Inuyasha, un monstruo completo. Lo realmente curioso es que sus acciones no tienen ningún tipo de lógica en el momento en el que él mismo decide infligir heridas graves a Kikyo, y pierde más sentido el hecho de que realmente las hiciera, cuando en varias otras ocasiones parece mostrarse incapaz de hacerle daño a la muñeca de arcilla que representaría a Kikyo. También, si seguimos lo que se nos dice en la historia, él se disfrazó de Inuyasha y sostuvo la perla de Shikon por un momento. Más, en lugar de usarla para hacer un monstruo completo o no sé, hacer algo, prefirió dejarla en un templo para que luego el orejas de perro favorito la robara y sucediera el flashback de siempre. Partiendo desde este punto, el hecho de que después se tome las molestias de reunir los fragmentos de la perla es simplemente de risa y su desarrollo a medida que pasan los capítulos es más o menos decente. Aunque pareciera que en la serie tiene una involución con respecto a lo que era antes, pues nunca más se volvió a ver disfrazado de otras personas y tiene que pasar por un montón de cosas para deshacerse de su humanidad, las cuales nunca llevan a ningún lado, puesto que deja su humanidad, la recupera, la deja, la recupera y así todo el tiempo. Todo para solo poder matar otra vez a la tóxica número 2 y luego ser derrotado diciendo que él realmente lo único que quería es estar con la tóxica número 2. Esto hace de Naraku, en mi opinión, un villano bastante patético, pues todo lo que hizo al final era para estar con una tipa que él mismo mató, lo cual es simplemente una perfecta forma de arruinar a un villano que daba para mucho más.
Bueno, los personajes de Fairy Tail no se caracterizan por ser los mejores del mundo. Aún así, el problema con este personaje es que realmente no tiene mucha lógica respecto a lo que hace, pues resulta alguien mentalmente inestable, siendo altamente bipolar, pero estos rasgos son llevados de la peor manera. Sumado a ello, cuando finalmente obtuvo todo lo que quería, habiendo lastimado a varias personas que supuestamente apreciaba, y supuestamente es prácticamente invencible, termina por ser derrotado de una forma bastante patética por Natsu, y luego se va con la Loli dejándoles el problema de agnologia a los demás, el cual también es otro villano super plano, pero al menos no tiene todas estas mamadas mentales que dan cringe. En mi opinión más sincera, simplemente un mal intento de villano, que es superado incluso por Shelal, quien termina pareciendo hasta más malvado. También algo curioso es que en muchas de las cosas a las que se les atribuye la culpa a Seraph nunca se vuelven a mencionar, y ni siquiera se arrepiente por haberlas dejado atrás, aun cuando valoraba supuestamente a los demás. Y eso del hijo con Mavis es simplemente muy XD. Y ya que estamos hablando de trastornos mentales mal ejecutados, no podía faltar Mikey, quien se termina por volver un villano con la excusa de sus entre comillas impulsos oscuros. La lógica detrás de este personaje es simplemente inexistente, puesto que se nos presenta como alguien cruel y alegre en un principio. Sin embargo, sin importar lo que haga Takemichi, siempre termina yendo por el mal camino a lo pendejo, e incluso traiciona muchas veces sus principios, al en un punto matar a todos sus camaradas con los que compartió más tiempo de su vida, dejando vivo únicamente a Takemichi, quien solo quiere salvar a su novia, y luego a Mikey, a quien le termina dando mucha más importancia que a su novia, o sea, muy extraño. Y aún con toda la intervención de Takemichi se termina volviendo un loquito, o sea, what the fuck. Es así que podemos decir que su desarrollo tiene varios baches por donde se los quiera ver, al punto en el que el autor se justifica con que, ay, es porque tiene una maldición. Y lo más gracioso es que para introducir todo esto de fantasía y magia para explicarlo, termina arruinando más a este personaje y ocasionando el final tan malo del manga, al punto en que luego regresa con su amigo al que aparentemente le dejó de importar su novia, solo para entre comillas vengarse, lo cual es simplemente absurdo, así como los objetivos de este personaje que terminan siendo totalmente vacíos y muestra una carencia total de empatía por los demás. Y sí, en un top de los peores villanos del anime, claramente no podría faltar hacer mención a Kaguya, aunque cabe destacar que también estuve dudando de si colocar a Obito, quien hizo todo por Rin, o colocar a Kabuto, que el pobre luego de la muerte de Orochimaru quedó con claras secuelas mentales. Pero si elegí a Kaguya es porque su aparición es tan forzada y trillada que termina pareciendo una copia mal hecha de Madara, de ser el personaje que estaba detrás de todo. Primero analizaremos su lógica, la cual simplemente está muy agarrada con pinzas y a base de puro flashback es que intentan darle algo de lógica a sus acciones para cumplir su objetivo, el cual realmente es muy dudoso, ya que no sigue un curso de acción claro, pues por ver a Naruto y Sasuke se confunde, lo cual es muy XD y luego es distraída con el jutsu más patético de todo Naruto. Es decir, que literalmente parece un chiste este villano. Y no hay mucho que decir de ella realmente, para ser un villano final es muy plana y sabe a poco, pues termina por lidiar de forma más fácil con ella que con el propio Madara, que hizo frente a los 5 Kages e incluso las bestias con cola, terminando por parecer Kaguya una forma de sacarse de encima a Madara. Para cerrar por fin el arco de la Cuarta Guerra Ninja con una última fumada para coronar el pastel. Al principio no estaba seguro de si ponerlo o no, pues como tal villano de Death Note podemos decir que es Light, pero también es verdad que esta, al menos mientras él estaba vivo, actuó como una segunda villana ayudando a Light por el mero hecho de estar enamorada de él. Y sí, si lo analizamos desde un punto racional, la lógica en sus acciones prácticamente no existe. Simplemente hace todo porque lo ama y ya. No le importa si tiene que matar a personas inocentes o si tiene que cortarse el tiempo de vida. Todo está bien mientras puede estar al lado de su hombre, el cual parece ser su objetivo, y de principio a fin no hay ningún cambio positivo en este personaje, pues su obsesión sigue hasta su muerte en el final del anime. Y por esta muestra de falta de amor propio o por los demás es que se ganó este puesto, pues no hay nada más desagradable
que los villanos que surgen y actúan por obtener la atención romántica de un personaje en específico. Bueno, pues es un villano entre comillas o antagonista secundario de un arco de relleno. Realmente no se puede esperar mucho de él y la verdad que lo sé. Aún así este personaje o cosa violeta es tan pero tan mala, al igual que su arco, el cual es simplemente un chiste sin gracia, que se merecía este puesto la verdad. Debido a que realmente, si bien en sus estándares cumple su lógica y sus objetivos a priori, porque sí, su lógica básicamente era que era una arma creada con el fin de absorber personas con una alta fuerza, y sí, eso es lo que hace en todo lo que aparece, pero la verdad, aunque eso pues tenga cierta coherencia, es totalmente malo, al igual que su arco, que Dios santo. Luego, cuando copia Vegeta es cuando más decente es, pero también cuando más lógica pierde al perder de vista sus objetivos por completo. Así que, en conclusión de esta lista, le considero el peor, no solo por ser el peor antagonista en cuestión, sino por todo su arco en sí, que realmente es totalmente malo, al punto en que le pusieron un chupeta a Vegeta. Sin embargo, si hablamos de villanos que no sean de arcos de relleno, naturalmente la que estaría en el puesto 1 sería la Simp de Misa, pero como no estamos haciendo esa diferenciación, este se va a quedar en este puesto. En fin, con esto daríamos por finalizado el video de hoy. Ahora, sin más que decir, os deseo un buen día, tarde o noche y hasta la próxima.